Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este vamos a cubrir el cómo hacer el uso y programar el gyro. Yo me voy a estar centrando en un gyro específico, que es el gyro que nos proporciona, bueno, no que nos proporciona, sino que es de FreeC, que nos proporciona AndyMark. Más bien que lo tenemos que comprar en AndyMark, al menos nosotros lo tenemos que comprar, y que viene a ser este. Es el XRS 450, ¿okay? Gyro XRS 450 es un gyro de un solo eje, o sea, el eje Z, que es el eje de el eje donde se mueve el robot, por así decirlo. Cuando el robot se mueve de derecha a izquierda sobre ese eje, que es el eje del suelo, por así decirlo, es el eje que nos maneja. Solo es un eje, lo cual también lo hace mejor, bueno, no mejor, sino más preciso, porque mientras más ejes tenga un gyro, tiende o normalmente es un poco más impreciso. Así que este gyro yo he trabajado con él y es muy preciso, muy útil, y pues creo que por lo mismo también lo hicieron para FreeC. Entonces, bueno, les voy a dar una pequeña introducción de cómo funciona y el gyro. Entonces, como podemos ver desde Analog Devices, este gyro se comunica a través del puerto SPI. Ok, tenía la imagen. Que el puerto SPI viene siendo el que está a un lado del Ethernet. Entonces, básicamente, el gyro solo se inserta ahí. Se cerró la imagen más bien. Se inserta aquí. Aquí por abajo no se ve obviamente, tiene la misma figura para que encaje ahí. Entonces solo se mete ahí, y de hecho tiene una pequeña muesca en esta parte, o sea que no es posible que lo conecten al revés por error, porque no entraría. Así que tiene esta mueca para lo mismo, para evitar que sea posicionado al revés. Okay. Entonces SPI es un protocolo serial, pero no voy a abarcar el tema de cómo funciona el protocolo. Simplemente voy a decir que se comunica a través de ese, y que este es el puerto en donde lo vamos a poner. Okay. Entonces, sí. Bueno, ahora vamos a ver la hoja de datos para conocer un poco más acerca de este sensor. Bueno, aquí en las features nos viene que es capaz de darnos más o menos 300 grados por segundo. Entonces, ¿qué son grados por segundo? Es básicamente como si fuera una velocidad. Las velocidades que tenemos normalmente, el estándar, son en kilómetros por hora, pero esa es una velocidad lineal. Ahora, ¿a qué se refiere con velocidad angular? Se refiere a que es, pues de una forma fácil de decirlo, es algo que está dando vueltas básicamente. Entonces es como si fuera una velocidad, pero angular en este caso. Es por eso que aquí nos lo mide en grados por segundo en vez de kilómetros o algo por segundo. Entonces las medidas, la medida como la más estándar de una velocidad angular vendría a ser grados por segundo o radianes por segundo. También es muy común, ya sea radianes o grados por segundo. Entonces 300 grados por segundo, bueno, ustedes saben que 360 grados es una vuelta entera. Entonces viene a ser como que es casi una vuelta entera del robot por segundo, lo cual yo diría que está bien para si lo vamos a un autónomo. No es que ocupemos tanto, así que sí está muy bien. Es igual a un bajo voltaje, 3.3 voltios o 5 voltios. Bueno, la temperatura no hay mucho de qué preocuparnos, solo vamos a regional. Y ok, otra cosa importante para entender cómo funciona esto es esta parte. Dice que funciona por un sistema electromecánico. Okay. Ahora, aunque no especifica aquí que es un sistema microelectromecánico, que es muy popular, básicamente tiene el mismo funcionamiento. Entonces,
aquí tengo esto que básicamente el acrónimo es MEMS, o más bien las siglas, supongo. Sí, las siglas. Es MEMS, que significa Microelectronic Systems, que son sistemas microelectrónicos. Ok, entonces básicamente lo que hacen estos sistemas es, la parte interesante es esta que dice mecánica. Porque, o sea, literalmente el gyro es un gyro. No me refiero a que sea un gyro real como esos que vemos que damos vueltas y se mantienen en su lugar. O sea, un gyro físico, así no me refiero a eso. Sino que funcionan mecánicamente. Bueno, electromecánicamente. Entonces, ¿cómo se preguntarán? Así es como se vería más o menos un gyro por dentro. Este sensor es muy pequeño. Bueno, estos de los MEMS son de micrómetros. Este no nos dice que es un micrométrico, pero debe funcionar igual, a una escala mayor, claro. Entonces, aquí hay un GIF que explica, o que sirve más para explicar cómo funciona. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que nuestro gyro tiene como estas, diría yo, que son como tipo de láminas que son no frágiles, sino muy simples de mover. Entonces, conforme se mueve, el gyro puede obtener los valores de eso y pues eventualmente darnos una velocidad angular, y que después se transforma a un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona esto? Obviamente la aceleración, ¿no? Porque todo el gyro, aunque sea un gyro, vaya, ocupa aceleración, pero no es que sea un acelerómetro, porque son acelerómetros lineales, sino más bien se puede decir que sería como un acelerómetro angular, lo que lo convierte, en otras palabras, en un gyro. Entonces, cuando el robot da vueltas, lo que va a pasar es que obviamente esto se va a acelerar, y por la ley de la inercia esto se va a tender a quedarse en su estado de reposo, pero eventualmente va a tener que ser movido porque se va a mover, porque se le está aplicando la fuerza externa, que es que el robot está dando vueltas. Entonces, ¿qué es esto? Porque como pueden ver, ni siquiera se están tocando las placas. Entonces, ¿cómo es que el robot puede medir eso si ni siquiera se están tocando? Y para esto tengo que meter otro tema muy común en electrónica, otro concepto, vaya, que es la capacitancia. Bueno, básicamente la capacitancia, resumido, simplemente es la capacidad, vaya redundancia, la capacitancia es la capacidad de almacenar carga eléctrica. ¿Ok? No es como una pila, porque, bueno, tiene muchas diferencias. Entonces es muy importante no confundirlo con una pila, sino que un capacitor almacena carga más rápido y la libera igualmente más rápido, de una manera, yo diría, más brusca. Ok, entonces, ¿qué es lo interesante de la capacitancia? La capacitancia es que, bueno, les voy a mostrar una foto. En un capacitor, vaya, tenemos lo que vienen siendo dos placas. Así no es como lo son los capacitores, por cierto. Un capacitor luce muy diferente. Luce como... así es como lucen los capacitores. Entonces, normalmente, probablemente ya los hayan visto. También son capacitores. Los que parecen lenteja, también se les dice lenteja. Estos son como se ve un capacitor. Ok. Pero un capacitor, en la forma más simple, son dos placas que no están pegadas. Eso es lo interesante de la capacitancia. Las placas no están haciendo un contacto físico. Lo que pasa es que en medio de las placas hay un material dieléctrico que aísla la corriente entre estos dos, pero permiten que haya un salto de electrones de una placa a otra. ¿Ok? Entonces, hay cuatro factores que afectan, vaya, la capacitancia de un, vaya redundancia, capacitor. Los cuatro factores son, primero que nada, obviamente la carga eléctrica que se aplique, o sea, el voltaje y el amperaje. Luego tenemos el material dieléctrico, que es el que se pone en medio de las dos placas.
luego tenemos el área de las placas y por último la distancia de separación entre las dos placas. Okay. Entonces el giroscopio, el que más usa aquí, como ustedes ya se imaginarán, es el de la distancia de separación entre las dos placas para aumentar la capacitancia. Entonces, dependiendo de qué tan lejos se estén las placas, es que el gyro puede recibir una capacitancia diferente y basarse en ese valor para obtener un ángulo. Y ahora, esto es mucho más fácil aquí porque estamos hablando de micrómetros. No sé este gyro en específico que use, pero me imagino deben de ser, si no micro, milli. Bueno, yo creo que son micro porque todo es muy pequeño ahora. Entonces probablemente también sea micro. Entonces, venga que un micrómetro va a hacer una enorme diferencia en un sistema tan diminuto y pequeño como es este. Ok. Entonces así es básicamente una pequeña introducción de cómo funcionan los giroscopios. Y los acelerómetros funcionan bajo el mismo concepto, básicamente. Todo lo que usa aceleración que sea electromecánico, bueno, no todo, pero en su mayoría funciona con este concepto. Ok, una vez dicho eso, vamos a, sin más preámbulos, comenzar. Si lo abrí o no, ok, error. Ok, aquí quiero destacar algo y es por experiencia propia que se los digo y que por ende lo voy a hacer así también en el tutorial, y es que nosotros de hecho nunca fuimos capaces, o sea, hasta el último año fuimos capaces, pero los demás años pasados no, de usar el giroscopio. Entonces los años pasados nunca pudimos usar el giroscopio y en realidad debo decir que nunca supimos por qué. Hasta que, bueno, déjenme mostrarles, voy a abrir el código. Lo que pasaba es que intentamos de todas maneras, no solo yo, sino también el otro programador, porque había otro programador antes que yo y él tampoco había podido usar el gyro, porque por más que probáramos todo lo que se nos ocurriera para inicializarlo en el teleoperado, simplemente no recibíamos ningún valor. Entonces déjenme mostrarles a qué me refiero y qué hicimos, que hasta el momento no sé por qué fue así. A lo mejor sea un bug, un problema del LabVIEW, quizás ya esté resuelto, esperemos y sí, pero igual por si no lo voy a hacer de la otra forma como yo sé que sí funciona. Entonces nos vamos aquí a sensores y agarramos este que es el gyro. Agarramos como siempre, empezamos con nuestro open. Se me lagueó un poco la computadora. Ok, open. Y ahora como les dije al principio, en que estamos interesados ahorita es el XRS 450, ¿ok? Entonces, como pueden ver ustedes aquí, obviamente como les dije que se conecta al bus de SPI, que viene a ser aquí. Voy a cerrar las imágenes. Tenemos que inicializar la variable, o más bien el bus. Otra cosa importante aquí es ok, ven, esto es un pequeño jumper que ustedes pueden retirar. Entonces este está por default conectado al CS0. Entonces básicamente aquí son 4 pines, 1, 2, 3, 4, estos dos están tapados. Entonces este que está aquí es el pin común. El gyro, como viene por default, por predeterminado, cuando se compra este jumper, viene conectado a este que dice CS0. Entonces, dependiendo de dónde tengan conectado ese jumper, que lo más probable es que sea aquí si ustedes nunca lo movieron, y lo que yo recomendaría que lo dejaran en 0, es que aquí nos salen 3, que es el 0, el 1, el 2, bueno, nos salen 4, 0, 1, 2, 3. Entonces, dependiendo de dónde tengamos nosotros conectados, eso es de cuál vamos a poner. Yo, como aquí tengo el CS0, yo lo voy a dejar en CS0, y lo que les recomendaría que también lo hicieran. Entonces,
esto, esto es básicamente el problema. Esta variable. Porque por más que intentáramos con todos los buses que teníamos, los buses de SPI, ninguno nos funcionaba. Ok, entonces esto probablemente tampoco funcione. ¿Por qué? No tengo idea. Entonces lo que yo hice fue que vine, no voy a guardar esto de hecho, vine aquí, tampoco lo voy a guardar, vine a lo que son en el support y en las librerías instaladas de Fierce. Ok, y es lo que vamos a hacer aquí también nosotros. Entonces yo busqué del Gyro un código de ejemplo, y de hecho vamos a tener que copiar algunas cosas del código de ejemplo, que de hecho déjeme abrir el código para poder copiarlo. Entonces vamos aquí a buscar Gyro y nos debe de aparecer estos. El que nos interesa es el XRS 450. Ok, vamos a dar doble clic y se va a abrir el proyecto. Ahí lo tenemos. Entonces la única diferencia que tiene este código que nos hizo que funcionara nuestro Gyro es esto. Ustedes pueden ver que en vez de tener una variable inicializada aquí directo, tiene esta variable que es una lista o un array, diría yo, que esta variable viene siendo esta. Entonces si le pican, literalmente tienen las mismas opciones que tendría inicializar la variable aquí mismo, como les había enseñado ahorita en el begin. Sin embargo, esta es la única forma que nos funcionó. Ahora, ¿por qué les repito? No sé si sea un bug del AppView, no sé si sea un problema que espero ya hayan arreglado. Pero básicamente, aunque es literalmente lo mismo, solo nos funcionaba con esta pequeña pieza. Así que, en este caso exclusivo del Gyro, en vez de inicializar la variable ahí, vamos a copiar todo esto porque esta es la pieza que va a hacer que funcione. Porque ya les dije, no sé por qué, pero de otra manera no creo que vaya a funcionar. Así que vamos a copiar esta parte del código y la vamos a poner en nuestro begin. Ok. Oh, mi error. Vamos a dejarlo por acá. No. Ahí está. Ok. Entonces, esto por automáticamente nos va a aparecer aquí en la paleta. Y lo podemos mover, de hecho. Entonces ahí no le vamos a mover nada. Y ahora este otro que también copié, que es el naranja, este que dice 1000, es la frecuencia con la cual vamos a estar trabajando con el Gyro. Aquí, entonces la frecuencia que viene por default es 1000, y esa también la vamos a dejar así, no tenemos que hacerle ningún cambio a eso. Ok, entonces esto lo vamos a copiar así, todo igual. Ok, bueno, ahora sí, ya podemos continuar aquí. Vamos a ir a la paleta, vamos a agarrar sensores, Gyro, y vamos a agarrar un set para darle un nombre a la variable. Entonces yo voy a darle un nombre muy genérico, lo voy a poner literalmente Gyro. No. Ok. Ahora, una cosa interesante que tiene ya el Gyro es, bueno, no solo el Gyro, de hecho. Bueno, estos cables es como un bonche de más información que trae, que se envía de un VI a otro VI. Todos lo tienen, como pueden ver, todos los VIs los tienen. Y entonces ese bonche de cables nosotros lo podemos hacer, ¿cómo se diría? Pedazos, más bien separarlos para obtener la información individual que queramos, ¿no? Entonces, para hacer eso vamos a ir a cluster, es un cluster, y vamos a separarlos por nombre, ¿ok? Este es un cluster para separarlos por nombre. Entonces aquí solo conectamos esto y ya se va a separar.
y podemos accesar a toda la información que se traspasa. Okay. Y pueden ver que son varios. Aquí ya se empieza a repetir la última, entonces esto ya no es parte, solo esto. Entonces aquí vamos a hacer algo interesante, porque obviamente si no tenemos conectado el gyro nos va a aparecer que está en el bus SPI. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a usar esta que se llama device found, que es básicamente si el dispositivo fue encontrado exitosamente en el RoboRio. Entonces para eso simplemente voy a agregar aquí en mi begin un botón booleano, un LED booleano, y lo voy a llamar gyro. Entonces lo voy a programar para que en caso de que mi gyro se ha encontrado se ponga en verde, en caso de que no pues se va a quedar apagado. Y igual aquí me va a proporcionar esto lo puedo hacer pequeño, solo dejo lo que ocupo, y esto ya lo conecto aquí a mi control, indicador más bien, y así ya cuando inicialice yo puedo ver si encontró el gyro. Ok, y aquí ya sería todo. Entonces ahora de nuevo como siempre vamos al close para cerrar esto, finish más bien, perdón. Entonces agarramos de aquí un get y un close, igual que siempre, y conectamos. Y igual creamos exactamente el mismo nombre de la variable, gyro, y así ya queda. Ok, ahora sí vamos a tener operado, que es donde lo vamos a usar. Entonces otra cosa que también nos va a ser útil del código de ejemplo es ¿cómo se le dice? Indicador, no recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, para mostrarnos los grados. Como pueden ver aquí viene la escala de 0 a 360 grados, ¿no? Entonces eso nos va a ser útil para poder visualmente verlo. Ok, entonces yo lo voy a copiar. Claro que lo podemos, bueno, ahorita les enseñaré. Lo voy a copiar aquí en el operado, porque es donde yo quiero recibirlo, ¿no? Claro que nosotros podemos crear el nuestro. Si nos vamos aquí en numérico, que dice gauge, entonces, pero tenemos que calibrarlo para que nos quede, o personalizarlo para que nos quede igual a y pues para no hacer eso podemos simplemente copiarlo y pegarlo. Entonces ok, aquí vamos a dar control E. Ahora vamos a ver cómo obtener el ángulo. Vamos a irnos a sensores y a gyro igual vamos a agarrar un get y vamos a agarrar un get angle. Ok, vamos a la view, conectamos. Entonces creamos el mismo nombre de la variable, gyro. Entonces aquí tenemos dos opciones. Este es la velocidad angular básicamente como podemos ver aquí. De hecho aquí si se vienen alguna vez, tienen alguna duda de un VI, les viene descrito para qué es cada salida. Entonces aquí pueden checar todo. Como pueden ver aquí dice el angular rate es lo convierte a unidades de grados por segundo. Ok, entonces aquí tenemos grados por segundo, que es básicamente la velocidad angular. Entonces para agarrar el ángulo
esta librería se basa en la velocidad angular y hace los cálculos para agarrar el ángulo en el que se encuentra exactamente ahora, ¿no? Entonces, pues no creo que ocupe nada más que el ángulo, pero igual si lo llegan a ocupar, ahí lo tienen en grados por segundo. Entonces yo solo ocupo el ángulo, pero aquí vienen una cosa interesante. Para que esto nos pueda funcionar usando este indicador, y no solo el indicador, sino para que pueda funcionar como todos esperamos que funcione, ocupamos agarrar una operación que es esta, que es el coeficiente y el residuo. Entonces, básicamente, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que como esta librería se basa en la velocidad angular, para sacar el ángulo, no tienen como un límite, o más bien no tiene como el límite 360 grados. ¿Ok? No tiene que 360 grados el límite. O sea que se podría ir hasta 400 grados, 500 grados, 1000 grados, como suele pasar con varios giroscopios. ¿Ok? Entonces nosotros no queremos que pase eso, sino queremos saber tener de escala o de rango, más bien que sea de 0 a 300, más bien de 1 a 360 grados. O de 0 a 359. ¿Ok? No queremos tener 1000 grados o más grados. Queremos los grados de 0 a 360. Entonces, básicamente lo que vamos a usar es el residuo. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí vamos a... Esto es básicamente una división. Aquí vamos a conectar, en la X vamos a conectar el ángulo. Y aquí en la Y vamos a conectar una muy obvia que son 360 grados. Entonces, si nos vamos aquí a la explicación, nos dice el de arriba es el residuo y el de abajo es el coeficiente, que es literalmente el resultado de la división. Entonces, digamos que yo tengo 90 grados, ¿ok? Entonces, si yo tengo 90 grados, ¿cómo explicar esto? Más bien es como un módulo. Es una operación que se usa en programación. Que bueno, básicamente el módulo es igual al residuo. Si yo tengo 90 grados, me está dividiendo mi X entre mi Y. Entonces básicamente es 90 entre 160, ¿no? Entonces si yo lo pusiera en el coeficiente, me diera la división, que si mal no estoy es un cuarto, o sea 0.25. Pero yo voy a usar el residuo. Entonces, ¿cuál es el residuo de dividir 90 entre 360? Es 90 porque no tenemos no nos da ningún número entero. Por ende, todo el número en sí es residuo. Porque 90 entre 360, ¿cuánto nos queda de residuo? Son 90 que nos quedan de residuo. Ahora, si tenemos 270 y lo dividimos entre 360, ¿cuál es el residuo? 270. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, entonces ¿para qué nos sirve si es básicamente la misma? Porque no lo conectamos directo. Nos sirve cuando nos pasamos de 360. ¿Qué tal si tenemos a 400 grados? ¿Cuál es el residuo? El residuo son 40 grados. Porque podemos dividir entre 1, porque tiene 400 grados, tiene más de 360 grados. Podemos dividir entre 1 y ya nos quedan de residuo, nos sobran 40 grados, que eso no se pueden dividir. Entonces ahí, como pueden ver, ya volvimos a iniciar. O más bien ya volvimos a entrar de 400, entramos de vuelta al rango de 0 a 360 grados. Entonces para eso nos sirve este. Y de hecho también lo usa el código de ejemplo, como pueden ver aquí. Bueno. Y una otra cosa. La verdad no me ha pasado. Y bueno, pero no quiero... Pero es por si acaso más bien, pero igual no se ocupa. Pero otra cosa que yo voy a agregar aquí es un valor absoluto para asegurarme de que mi ángulo siempre sea positivo. No quiero ángulos de que, no sé, menos 90 grados o menos algo. Ok. Pero básicamente, como funciona el robot, si mal no estoy o estoy al revés, es que si el robot va a iniciar en 0, ¿ok? O en 360 más bien, el ángulo. Entonces, si movemos el robot en sentido contrario a las manecillas de reloj,
va a empezar en 359, 340 y va a ir reduciéndose, ¿ok? No va a empezar en menos 90 o algo así. Va a empezar en 360. Y si empieza a dar vuelta para la derecha, va a empezar en 0 grados, va a ir subiendo 20, 40, 60. Entonces, contrarreloj va a ir bajando de 360 para abajo. Y en sentido de las manecillas de reloj va a ir subiendo. Entonces, eso es si mal no estoy. Si estoy mal, entonces es al revés. Pero el chiste es que no es que vaya a empezar de aquí de 0 a 360 grados o acá de 0 a 360 grados, sino de que un lado sí empieza de 0 a 360 grados y del otro lado empieza de 360 a 0 grados. Entonces, como les digo, si mal no estoy, si yo quisiera que mi robot diera vuelta a la izquierda un cuarto de vuelta, yo programaría mi gyro a que cuando mi robot esté a 270 grados, que vendría siendo esto, porque va a dar vuelta para la izquierda, se detenga. Ok, de hecho vamos a aprender cómo programar eso en el autónomo, pero eso ya va a ser para otro video. Entonces, no, todavía no. Entonces vamos a conectar aquí este indicador, que de hecho no sé dónde lo genera. Aquí. Lo vamos a conectar aquí. Ok. Y igual si lo queremos mandar a imprimir, yo voy a copiar y pegar este, fácil y rápido, y nada más conecto este nodo aquí. Ok. Y vamos a copiarlo aquí. Entonces, ok, ahí está. Entonces yo tendría, bueno, déjenme mover este cable. Ahí está. Entonces yo tendría aquí, creo, mi constante gyro. Dejo 4 espacios para que no vaya a salir pegado con lo de antes. 1, 2, 3, 4. Le agrego mis 2 puntos. Y ahora sí, aquí ya conecto mi string, mi cadena de caracteres. Ok, ahí está, justo ahí. Y esto ya lo puedo cerrar, más bien quitar, no lo ocupo. Entonces ahí ya nos quedaría el gyro y efectivamente ya podemos obtener el ángulo. Igual también ya les dije, si quieren obtener la velocidad angular, también la pueden obtener de ahí. Entonces es por eso que es muy importante usar este, para que no nos pasemos de rango de 0 a 360 grados. Y el valor absoluto, nunca me ha pasado tener un ángulo negativo, pero igual no queremos que vaya a pasar. Yo solo quiero ángulos positivos, por eso uso un valor absoluto, que básicamente lo que me hace es que todo lo deja siempre en positivo. Ok, y ahí ya lo tenemos conectado al indicador. Si lo prueban ya deberían de poder ver el ángulo efectivamente moviéndose el robot. Ok, y vamos a guardar. Entonces tengo que recalcar, muy importante, esto que pusimos en el begin, que fue copiar este pequeño control. Porque como les dije, si inicializamos la variable ahí, al menos a nosotros nunca nos funcionó hasta que tuvimos que copiar este. Y ya, como les digo, no sé por qué, pero nos funcionó. Porque como les digo, es literalmente lo mismo, solo que como un control. Entonces, si yo lo dejaría así. Okay. Y este ya lo podemos cerrar también. Y este también. Bueno, entonces así ya quedaría. Ya podemos usar el gyro. Y como les digo, en otro tutorial vamos a ver cómo hacer un autónomo, que probablemente usemos el ultrasónico y el gyro combinados, o hacer diferentes. Pero bueno, eso es algo para otro video, vaya. Entonces, muy bien. Bueno, entonces eso sería todo por este tutorial. Como siempre, si tienen alguna duda o sugerencia para algún otro tutorial, pueden decirme en los comentarios para poder hacer el video. Y eso sería todo. Hasta la próxima.